Bienvenidos, queridos televidentes, queridas televidentes, a una nueva emisión de nuestro programa, suyo, de ustedes. Está dirigido a un país que necesita que consolidemos información, criterio, a la luz de esos principios, los principios bíblicos, los principios que Dios nos da para el día a día. La Biblia no es un libro para el templo solamente. Obviamente que en los templos se comparte y se explica, pero la Biblia es un libro para sacarlo del templo y para vivirlo día a día. Ese es el objetivo. Y claro, se aplica a la economía, al derecho, a todos los fenómenos, a todas las actividades. Una de ellas, la visión de la polis. Eso se llama política, que no quiere decir partido político, quiere decir la acción de los ciudadanos dentro de la polis, la ciudad. Polis, la palabra griega de ciudad. Por lo tanto, vamos con ello. Tenemos en este programa dos invitados excepcionales. Ya van a ver ustedes la materia que vamos a analizar, aunque uno de ellos es muy conocido de todos ustedes, el otro también, en otro ámbito, en otra vía de comunicación. Pero antes de eso queremos expresar nuestro cariño, nuestro dolor, nuestra cercanía de corazón a la familia de la subteniente Aidita Ati, fallecida de una manera inexplicable, absurda, injustificable, en una brigada, dentro de la brigada, no combatiendo al crimen. Se supone que estaba entre amigos, entre compañeros de armas, y su vida fue cegada. Al principio las cosas medias inciertas, finalmente la autopsia habla de indicios graves, feos y serios. Esto tiene que llegar al fondo. No puede ser capítulo 2 en la fuerza militar lo que el capítulo 1 en la policía, en la escuela de policía, ocurrió con otra persona. No más. O ponemos disciplina, porque no es solamente la subteniente. ¿Recuerdan? Horas atrás, días atrás, en Guayaquil detuvieron a una persona militar que estaba queriendo meter más de 20 dispositivos en la cárcel de máxima seguridad. O ponemos orden. Recuerden, señores jefes militares, la ciudadanía les ha dado el 70% de confianza en sus tareas y el 70% de confianza de que ustedes comandarán la recuperación del país de mano de la violencia, del delito, del narcotráfico, de la corrupción. De tal manera que a proceder con fuerza. Y dejando de lado esto, lo importante, nuestro cariño, nuestra consideración más sentida y profunda a la familia de la subteniente, a ese padre, a esa madre, que la ilusión del padre, que habrá sido, no fue un oficial de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, fue parte de Fuerzas Armadas, quién sabe si fue sargento, pero no fue un oficial de línea. Sin embargo, su ilusión de tener a su hija oficial de línea se vio truncada 2 años después de su graduación. El dolor de ese padre, el dolor de esa familia, que gente sencilla, Juan Pueblo, ayer veíamos cómo de una forma tan hermosa, tan dulce, tan tierna, cogían a su perrito y le ponían para que algo así como la despedida del perrito, la mascota de quien fue, Aidita Pamela Ati. Nuestro cariño, nuestra consideración, que Dios consuele sus corazones, que Dios consuele sus vidas. La justicia engrandece a la nación, de tal manera que pedimos a Dios que la justicia en este caso se haga bien y pronto. Y exhortamos a los jueces para que nos sigan dando medidas cautelares. Exhortamos a los jueces para que pongan orden. Y el que se ve seriamente implicado en un delito vaya a cumplir lo que tiene que cumplir. Basta de consideraciones, que porque es viejito, que porque es anciano, que porque ya cumplió tal edad, que porque tiene tal mal, todo, y los policías dedicados a cuidar en los domicilios a las personas, en lugar de estar haciendo su tarea. Queridos amigos, nuestro cariño para esa familia, nuestro cariño sincero. Y vamos a entrar en materia económica para ver qué es lo que está pasando en el país y nuestro experto. Ustedes lo conocen, sin embargo, la semblanza de nuestro invitado del día de hoy, el economista Esteban Melo Jácome.
Esteban Melo Jácome, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestro en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y experto en dirección de entidades financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorro y Fundación Carolina. Experiencia profesional como liquidador, Banco Nacional de Fomento, superintendente de bancos, encargado, intendente general de gestión institucional, intendente nacional de control del sector financiero público, coordinador nacional de inclusión financiera, Banco Central del Ecuador, director de servicios bancarios nacionales e internacionales, Banco Central del Ecuador, administrador, Banco de Préstamos en Saneamiento, entre otros. También ha ejercido la docencia en instituciones como Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de las Américas, UDLA, Universidad de los Hemisferios. En el año 2010, y con el auspicio de las Naciones Unidas, brindó asistencia técnica a la República de El Salvador en la estructuración de un fondo de liquidez para su sistema financiero y ha representado de manera permanente al país en reuniones de trabajo, eventos y seminarios. El economista Melo es un amigo de todos nosotros. Es una persona absolutamente apolítica y no digo de indiferente. Es una persona que siente por su país, ama su país, ha trabajado duro por su país, pero no tiene bandería política con algún grupo político. Por lo tanto, su opinión, a más de técnica y de ese alto nivel, es una opinión que nosotros recurrimos porque es imparcial, es objetiva. Así duela, pues pone el mertiolate en la herida. Y cuando hay que decir que las cosas están bien hechas, tampoco hay por qué ser cicatero, lo dice. Y por eso siempre es un honor tenerlo, economista Melo. Bienvenido, gracias. Gracias nuevamente. Y aprovecho que este apretón de manos también es una felicitación porque, como va a salir en pantalla, resulta que el economista Esteban Melo cumple 20 años de docencia y será próximamente, entiendo que homenajeado por la Universidad Andina Simón Bolívar, lo cual para todos quienes le conocemos es un motivo de orgullo sincero. Felicitaciones, economista, felicitaciones a su familia, a su esposa, a sus hijas. Realmente es un orgullo que la Universidad Andina le rinda este homenaje por 20 años de docencia universitaria. Y por eso le vamos a sacar el jugo aprovechándole y disparándole a la primera gran pregunta. Desde la última vez que nos acompañó con una visión de panorama, queremos consultarle, economista, si la cosa ha cambiado en algo. Pero primero, ¿qué tal si vamos con estas primeras imágenes de noticias para comentarlas rápidamente? Vamos adelante con esta cortesía de Ecoavisa. De acuerdo con las cifras del Observatorio de la Política Fiscal, la necesidad de financiamiento para 2024 está en 8.036 millones de dólares. De ese monto, se espera conseguir 4.795 millones principalmente de créditos con organismos internacionales. El cuaderno del gobierno registra 1.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 1.300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, 500 millones del Banco Mundial, 500 más del Fondo Latinoamericano de Reservas, 495 millones de la Corporación Andina de Fomento y bajo el título Otros se consideran 500 millones más. Pero como con eso no alcanza, el régimen mira hacia adentro. 3.190 millones de dólares se aspira a conseguir de deuda interna. 2.166 millones corresponden a certificados de tesorería y 1.024 millones al concepto de bonos internos. Cuando se habla de deuda interna, es claro que el principal cliente de esas emisiones es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que acumula ya 9.000 millones de dólares en papeles del Estado. Otros compradores regulares son el Banco Central y la banca pública, que acumulan cerca de 5.000 millones en papeles. Ahora, se debe recordar que, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional condiciona los desembolsos a poner orden en la relación que tiene el Estado con el IES en lo que refiere al pago de la deuda de salud. Y eso debe estar resuelto hasta diciembre de este año. Pero no solo eso y no solo el fondo. Otros multilaterales también esperan reformas estructurales en la mejora del pago de los atrasos, transparencia y reformas fiscales que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas en el 2025 para viabilizar los desembolsos prometidos.
A la luz de esta información, el panorama desde la última vez que tuve el honor de tenerlo como invitado, economista Melo, ¿ha mejorado en el país? Bueno, el panorama ha mejorado en cuanto a la perspectiva de ingresos a través de deuda pública externa, que como acabamos de ver, se han comprometido los organismos internacionales a hacerlo. Pero como siempre hacemos el enfoque para hacer una comprensión más clara, ya no hablemos de organismos internacionales de gobierno, hablemos, como siempre hemos hablado, de la familia. En una familia que tiene deudas, está sobreendeudada y requiere más recursos para subsistir, se acerca esta familia a una institución financiera porque están al borde de ir al chulco, donde el costo es mayor. Le deben 8.000 millones de dólares de esta familia, le debe 8.000 millones de dólares a un montón de personas. A un montón de personas. Y el presupuesto no alcanza previsiblemente, por eso se llama presupuesto de ingresos de aparentemente la familia no va a alcanzar. Por lo tanto, hay un hueco que hasta el 31 de diciembre tendrán que cubrirlo de alguna manera y van a la institución financiera en el ejemplo familiar. Y como vamos cada uno de nosotros a una institución financiera, nos analizan nuestra situación económica, nos analizan nuestra capacidad de pago antes de decidir concedernos un crédito. Es exactamente igual con un organismo internacional u otro acreedor. El organismo internacional, en el caso de nuestro país, nos dice, pones la casa en orden, si no, no hay desembolsos. Entonces, yo te apruebo un crédito. Porque el organismo internacional lo que dice es, a ver, pones la casa en orden y con eso yo me aseguro de que me vas a poder pagar. Porque si sigues así, no vas a poderme pagar, entonces, ¿para qué te presto? Exacto, ¿para qué te presto? Y vamos a seguir con el mismo problema. Pero la situación aquí y grave es que cuando vienen estos desembolsos que se hacen por partes, los desembolsos que ingresan están destinados y estarán destinados, eso lo doy por escrito y firmado, para pagar las deudas anteriores que se siguen venciendo. Gran parte de esos recursos frescos van a tener que direccionarse al pago de las obligaciones pasadas para no caer en default y evitar que sigan llegando los desembolsos. Lo que quiere decir que, como usted en un programa anterior, recuerdo, decía, es un verdadero cáncer este círculo vicioso de la economía ecuatoriana. Deuda, déficit. Crédito, deuda, déficit. Y seguimos dando las vueltas y no hacemos algo de fondo. Solamente estamos jineteando, se sabía decir, ¿verdad? Así es, se dice que estamos jineteando el problema. Pero ¿qué hay que resaltar ahora? El tema de los combustibles. No es porque al gobierno le interesa y está presuroso de quitar el subsidio. Es porque estos mismos organismos financieros internacionales han presionado al gobierno en las reuniones previas que ha habido antes de la aprobación de los desembolsos a tomar este tipo de medidas de control fiscal. El control fiscal, regresando al tema de la familia, es decir, no te vas a estar gastando en chucherías la plata, sino para lo básico que necesites en la familia si quieres que te haga un desembolso. Eso significa control fiscal. Y el control fiscal para el gobierno es no destinar recursos a gasto corriente, sueldos y salarios. Lo mínimo posible, ¿no? Lo mínimo posible, porque de hecho se van a tomar recursos para no caer en default de pagos a los empleados públicos o a la policía, a los militares que ahora están en las tareas que corresponden por la situación tan difícil que vivimos en el país. Entonces, hay 24 centavos de dólar de incremento en las gasolinas extra y no es que Ecopaís, no es que le pusieron a precio de costo, ¿no? Fueron despacito. Y tan despacito es que aún así, con ese incremento, el precio de la gasolina en Colombia es como 85 centavos más alto por galón. Porque, como hemos dicho, y hay que ser ciegos para no ver, el subsidio a los combustibles, especialmente a las gasolinas, es para el contrabando.
el contrabando de los combustibles a nuestros países vecinos, Colombia y Perú, donde los precios están mucho más altos. Ahora el gobierno están a precios internacionales, no es que allá le están sacando el aire al pueblo, no, están cobrando lo que deben. Lo que debería cobrarse. Aquí subsidiamos y todo el mundo a pasarla ahora, en derroche. Pero retirar subsidios a las gasolinas, con excepción de la Super, que mantiene su precio, son apenas 530 millones de dólares que se retira de subsidio de 3.200 millones de dólares de subsidio de todos los combustibles. Ya. Es decir, el resto de los 2.800 millones de dólares están destinados al subsidio de gas y diésel. ¿Qué es, políticamente hablando, casi imposible quitarlo, al menos hoy por hoy? Al menos hoy por hoy, pero la visión debería conducirse a que todo el precio de los combustibles se ponga a nivel de mercado, pero no se lo puede hacer porque ahí la afectación a las clases más necesitadas, de hecho, va a ser mayor. Sería mayor. Pero bueno, al menos tenemos estos 500 millones. ¿A qué se van a destinar estos 500 millones? Es importante que este dinero se destine para ayudar a temas como la desnutrición infantil, donde el Banco Mundial ha indicado que 33 centavos cuesta el dar un desayuno escolar. Yo sinceramente pienso que debería ser un poco más, porque no llego a un desayuno escolar de 33 porque sería centavos. Un desayuno mínimo. Entonces debe ser un poco más. Deben destinarse parte de estos recursos a mejorar la alimentación de los más niños de las escuelas, los niños más necesitados, no porque hace un favor el Estado, sino porque al mediano plazo, si no se lo hace, el Estado se va a tener que encargar de las enfermedades mucho más graves de los niños. En otras palabras, más voy a gastar como Estado tratando de obtener recursos para curar las enfermedades producto de la desnutrición infantil que lo que gastaría ahora para evitarla. De acuerdo. Hagamos una pausa y veamos la siguiente nota, cortesía de Teleamazonas, respecto de los precios de las gasolinas. Adelante, por favor. La reducción parcial de los subsidios es una realidad. Desde este 28 de junio, las gasolinas Extra y Ecopaís cuestan $2.72 y el nuevo valor ya se observa en los letreros de los centros de abastecimiento. Según el Ministerio de Economía, el incremento sí tendrá un impacto, pero será mínimo. Por supuesto que cuando uno cambia un precio va a tener una incidencia en la inflación. Podría tener un efecto de 0.3%. Por todas las medidas de contención y mitigación que se pueda generar. Con esta medida, el Estado percibirá entre 200 y 250 millones de dólares en este 2024, dinero que será destinado a lo social. A la incorporación de los 40.000 hogares, y el remanente tiene que ayudarnos a financiar las prestaciones de salud, educación, seguridad, que son también parte fundamental. Desde el Ministerio de Inclusión ya han adelantado que 40.000 nuevas familias recibirán el bono de desarrollo humano y explican cómo lo harán. 4.000 familias por mes desde agosto, es decir, durante 10 meses tendremos un proceso de ingreso. Llegaríamos entonces a un total de 1.220.000 familias. Mientras que el gasto por la compensación a taxis, tricimotos y camionetas será de 35 millones. Más de 24.000 transportistas ya recibieron el primer valor mensual, pero los más de 59.000 no lo han hecho porque han presentado errores en los registros. Para agilizar aquello, la ANT habilitó una plataforma en línea. Para que los GAT puedan registrar información en línea, es decir, socios de los temas de camionetas, de motos. La plataforma está habilitada 24 horas y tenemos para entregar hasta el 5 de cada mes. Según el último reporte de la Cámara de la Industria Automotriz, más de 4 millones de vehículos y motocicletas que usan Extra y Ecopaís circulan a escala nacional. El precio de los combustibles variará cada mes y será publicado el día 12. Muy bien, el primer intento por ir retirando absurdos que descomponen la economía, el tema de los subsidios a estos dos tipos de gasolina, y se dice que se va a entregar a áreas sociales. Está bien, me parece muy bien. ¿Por qué tiene que haber esa prioridad? Parecería elemental justicia social, lo es, elemental justicia social, pero además la lógica de la economía requiere que se entregue, como acaba de decir el economista. Así es, la lógica de la economía requiere la entrega a los sectores más necesitados porque a cargo del Estado
está un bienestar mínimo de la población. Así es. Y ese bienestar mínimo tiene que ir acompañado de la generación de empleo, si no, no vamos a vivir con un Estado que se pase subsidiando de por vida a la población. Tiene que ir el empleo. Los abuelos decían, no se preocupen, todo niño viene con el pan bajo el brazo. Sí, vienen con el pan bajo el brazo, eso decían nuestros abuelos. Ahora el niño viene con un pagaré de $3,700 de deuda. Porque toda la deuda del país dividido para el número... habitantes, un niño viene con $3,700 de deuda. Impresionante. Eso se llama la deuda per cápita. Sí, la deuda per cápita. Eso quiere decir, haciendo una comparación con un bono que entregue el Estado, que 8 o 9 años significará dar un bono de $30 para cubrir ese nivel de deuda con el que viene bajo el brazo el nuevo habitante, el nuevo ciudadano ecuatoriano. 1 de cada 4 habitantes del país, 1 de cada 4 ecuatorianos tienen ingresos no mayores a $90 al mes. 1 de cada 4. Pero vemos el nivel de desempleo y el nivel de pobreza significaría que otro de cada 4 ni siquiera tiene esos ingresos. Economista, usted... La mitad de la población en pobreza. A usted no sé si le ofende, estoy seguro que sí, pero a mí también. Veamos de esta nota, cortesía de Ecuavisa respecto de tarifas a propósito del tema de los subsidios. Desde las 0 horas del viernes, las gasolinas Extra y Ecopaís costarán más. La tarde de este miércoles, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo para concretar la disminución de los subsidios. A pesar de la medida, las aplicaciones de servicio de transporte de pasajeros como Uber o Didi no incrementarán sus tarifas. El monto adicional por tanquear el vehículo será asumido por los conductores. Una persona que solo trabaja en las horas de mayor demanda de 6 a 9 y de 16 a 19 horas ocupa 5 galones de combustible. El pago adicional diario será de $1.30. Para alguien que dé el servicio durante todo el día será hasta de $4. Las plataformas imponen los precios por ruta y horario. La única opción que tiene el conductor es aceptar o rechazar la carrera. Las tarifas se han mantenido y hasta disminuido desde el 2020 según el Frente de Plataformas Digitales del Ecuador, FRENAP. La Asociación de Conductores de Aplicaciones del Ecuador mantiene reuniones con representantes de empresas que dirigen alrededor de 20 plataformas. Se está analizando el tema de tarifas con ellos, pero no hay una posición, ya que ellos, al ser empresas que compiten unas con otras, si una empresa baja los costos, otra va a bajar más. En el país hay 40.000 conductores de transporte y entrega que brindan el servicio mediante plataforma. Hay algo que sorprende y no deja de llamar la atención. Muy bien, se baja el subsidio a las gasolinas, se logra un ahorro que el economista Melo lo estima en más de $500 millones. Alguien lo ha estimado en alrededor de 630 millones de dólares. Se supone ahorro, pero de ese ahorro van a ir como $100 millones para entregar unos bonos bonitos a ciertos grupos de transportistas, a unos 40 y pico de dólares, a otros 35, etcétera. Pregunta, ¿cómo así se les da? La respuesta aparece obvia en las fuentes oficiales. Se les da para compensar el incremento del valor de los pasajes. Pero entonces viene mi segunda pregunta, ¿y cómo así los taxistas privados tipo Uber, estos sistemas, no suben las tarifas? Es decir, no pierden. Así es. Algo está pasando. Los unos cacarean y claman y chillan y gritan duro esos niños para que les compensen. Lo que otros dicen, no importa, seguimos trabajando, a pesar de que nos subió el combustible. Algo raro está pasando, economista Melo. Sí, por supuesto. La forma de focalizar, más que compensar por el gasto de la gasolina, debe ser directamente en la fuente, en la gasolinera. Hemos dicho varias veces y en varios ámbitos, en una gasolinera saben muy bien quién soy yo solo con el número de la placa. Saben todas mis características y eso ligado al SRI. No hay ningún problema para saber quién tiene o no subsidio en la gasolina. Entonces, definitivamente no quisiera yo pensar, pero da mucho que pensar, que si yo cojo a los sectores de las motocicletas, de las gasolinas, de taxi, a los taxistas amarillos para subsidiar, espero yo no sea estar pensando en temas políticos.
Quisiera hacer un comentario. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han estimado un crecimiento mundial de la economía de 2.6%, es decir, su crecimiento del PIB mundial, ¿no es cierto? Ya. Para Latinoamérica han estipulado en 1.8 promedio de crecimiento, donde México y Brasil tienen los mayores crecimientos entre el 2 y el 3%. Nuestros países vecinos, Colombia y Perú, el uno tiene un crecimiento estimado del 2.3, el otro del 1.8. El Ecuador ya prácticamente ni siquiera lo mencionan casi en el estudio, del 0,33% de crecimiento. Está estancada la economía del país. Yo sé, el Banco Central del Ecuador ha estipulado el crecimiento de un 1% en este año. Es muy, ¿cómo diríamos? ¿Optimista? Muy optimista el crecimiento del 1%, porque el Fondo Monetario Internacional va en un crecimiento bastante parecido al del Banco Mundial. ¿Qué le dicen estas cifras a nuestro televidente? Estas cifras a nuestro televidente les dicen estancamiento de la economía. La economía se está restringiendo, el consumo está bajando, la gente busca más bien el ahorro antes que el consumo, porque los ingresos están disminuyendo y la gente está saliendo del país. Eso me parece grave. Ahora, la gente reacciona, alguna gente reacciona racionalmente restringiendo el consumo, comenzando a ahorrar. Eso tiene efectos benéficos para el que ahorra, pero efectos bastante graves para el conjunto de la economía. Claro, porque estoy restringiendo consumo. Ya, ahora, sin embargo, el Estado, que debería ser el primer gran ahorrador, no lo está haciendo. Y seguimos en el círculo vicioso de déficit, endeudamiento, pago, déficit, endeudamiento, pago, y nos salimos. No nos vayamos muy lejos, los 200 años de cantonización de una ciudad de Machala. 3 ciudades en la costa ecuatoriana. Vinieron cantantes internacionales que no creo que cobren $100 por presentarse. Y el alcalde lo que ha dicho es, nos merecemos y el pueblo merece tener este entretenimiento por los 200 años. Un entretenimiento. Los que dieron la libertad estarán de acuerdo con eso. El entretenimiento no está antes que los servicios que se deben dar a la población. Así es. Por favor. Primero hay que vivir bien para poder divertirse después, ¿no? Y resulta que el entretenimiento en Machala costó $3.6 millones. No más. La bicoca de $3.6 millones. Y el alcalde vendrá con el sombrero al Ministerio de Finanzas a pedir los recursos que le corresponden y que el Estado no tiene. Creo que es Pujilí, esta pequeña ciudad, está haciendo gestión su alcalde, autogestión para financiar sus proyectos. Qué bueno, ¿no? Ojalá sigamos ese ejemplo. Quiero cerrar esta interesante panorámica que nos da el economista Esteban Melo, catedrático, un hombre de muchísima experiencia en el manejo de la finanza pública. Quiero cerrar con un comparativo en el libro de Proverbios de la Biblia. Proverbios capítulo 21, versículos 16 y 17, que creo que son lecciones que tenemos que asimilar a propósito de lo que hemos comentado. Dice Proverbios 21, 16, 17. El hombre que se aparta de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. Caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres, y el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. ¿Cómo aplicar este principio? Estamos viviendo de demasiadas cosas no necesarias en la vida y el gasto y la presupuestación y la inversión en el país. Vivimos dándonos placeres, que esta obra, que becas, que cosas, que en un momento determinado, hoy, en lugar de hacerlo, tendríamos que hacer inversión para generación de fuentes de trabajo. Y el Estado es el que tiene que fomentarlas. Si no nos dedicamos a mantener un criterio más austero, más previsor, en el que la inversión y la generación de oportunidades, como lo dijo el economista Melo, haga lo suyo, el panorama es pésimo, es muy malo. Así que, queridos amigos, a tomar previsiones. Esta es la previsión de un hombre de la experiencia del economista Esteban Melo, a quien yo agradezco profundamente por la gentileza de siempre acompañarnos cuando
le extendemos esta invitación porque, en términos sencillos, la forma como usted explica la familia, cómo funciona la familia, el papá debería estar ahorrando, pero el papá gasta en el vóley, gasta en diversiones. La mamá hace todo lo posible, pero nadie le hace caso y siguen gastando. Y cuando quieren restringir los gastos, los niñitos, unos chillan bien duro y se imponen. Y continúa este círculo vicioso de sacar, ir a la fuente de financiamiento para que le presten, jineteando con las tarjetas de crédito. El ejemplo que usted utiliza de la familia es extraordinario y le agradezco mucho, economista Melo, y reitero mi felicitación, mi congratulación, ¿está bien dicho? Mi congratulación por su justo homenaje que va a ocurrir en días próximos. 20 años de docencia universitaria, pero también esa docencia universitaria es producto de haber trasladado todo el conocimiento de la gestión pública que usted tiene. Lo respeto, lo admiro profundamente por aquello. Gracias, muchas gracias. Doctor Larco. Cuando uno enseña, también aprende. Muchas gracias, economista Melo. Que Dios lo bendiga. Mil felicitaciones. Muchas gracias. Muy gentil. Muchas gracias. Volvemos con nuestro segundo invitado, cuya semblanza viene a continuación. Edwin Chamorro Erazo. Licenciado en Comunicación Social, Periodismo y Magíster en Gobernabilidad y Desarrollo por la Universidad Central del Ecuador. Se desempeñó como profesor por más de 20 años de producción informativa de radio y realidad nacional en el Instituto Tecnológico del Centro Cristiano de Comunicaciones. Trabajó como reportero en la Cámara Nacional de Representantes, actual Asamblea, y el Palacio de Gobierno para Radiovisión de Quito. Participó en el programa European Union Visitors en Bélgica y ha sido expositor, conferencista y tallerista en diferentes eventos dentro y fuera del Ecuador. Corresponsal por varios años desde Quito del programa informativo de radio Ecos del Día de Buenos Aires, Argentina. La Unión Nacional de Periodistas le otorgó el Premio Nacional de Periodismo en Radio en el año 2004. Actualmente es coordinador nacional de noticias en radio HCJB, La Voz de los Andes, y productor y realizador de programas de opinión sobre la coyuntura política, económica y social nacional e internacional. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes escucharon el nombre Edwin Chamorro Erazo. Una gran cantidad de ustedes escucharon esa voz tan característica, ¿no? Pausada, una voz con su tonalidad muy propia, una personalidad detrás del sonido. Pero lo que no le vieron es quién es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, bienvenido Edwin. Es un privilegio tenerlo aquí. Doctor Larco. Es un verdadero Para mí es el privilegio realmente, así que también me siento como en casa, ¿no? Porque he estado en otras ocasiones, en otros espacios, así que listo para intentar dar alguna pauta de este tema como es la migración, ¿no? Gracias, Edwin. A propósito de esto de migración, la migración no es simplemente porque a alguien se le prende el foco y dice me voy a pasear por los Estados Unidos y si encuentro trabajo me quedo. No. La migración tiene una plataforma de despegue, yo no diría ni siquiera de despegue, una bomba que revienta y lo manda a la gente, le manda a buscar mejores horizontes. Precisamente en los problemas que nuestro invitado anterior, el economista Esteban Melo, ha destacado de la economía del país. La angustia, la dificultad, la necesidad, la pobreza, la falta de soluciones, la falta de un horizonte en el cual se vea que hay esperanza, la falta de sinceridad de los actores políticos para trabajar, para dar ese horizonte a la gente, hace que la gente se angustie, se preocupe y dice, me voy. Y en ese me voy, miles de ecuatorianos han cambiado de destino, no más de Ecuador, y van a otros países. Y hace poco nuestro invitado, Edwin Chamorro, tuvo la invitación del gobierno de los Estados Unidos para, entiendo, del gobierno o de organismos fue cercanos. La Universidad de San Francisco de Quito, con el apoyo y financiamiento de la Embajada de Estados Unidos y también el Centro Boulder de Texas. Convocaron a los periodistas a un curso de capacitación, estuvimos como 70, y escogieron a las 10 propuestas
que íbamos a hacer la cobertura periodística para desarrollar proyectos. Yo, por ejemplo, escogí un reportaje sobre la migración regular. Entonces fuimos periodistas 10 de varios medios de comunicación del país, desde La Joya de los Hachas, Loja, Cuenca, Guayaquil y Quito. Qué interesante. Medios. Entonces, ustedes contrastaron entre la migración irregular con la regular, el desarrollo suyo, y contrastaron realidades. Edwin, ¿qué es lo que usted vio durante su viaje en los Estados Unidos que le está pasando al ecuatoriano que dice, me voy a buscar nuevos horizontes, aquí no hay perspectiva? Estuve una semana en Estados Unidos, 4 días en Texas, en la ciudad de McAllen, y también 3 días en Nueva York. En Nueva York, por ejemplo, hay una estadística que el 20%, poquito menos, 19 y pico % de las personas que están pidiendo refugio o se encuentran indocumentadas son ecuatorianos. Es altísimo. Altísimo el porcentaje. Eso en números, fuera de porcentaje, en números es más o menos ¿cuánto? No le podría decir porque a veces cambian. No son cientos, no son cientos. Son miles. Son miles, sí, son sí, miles de son ecuatorianos. Miles. Ajá. ¿Y qué es lo que usted vio durante, en términos generales? Usted nos ha obsequiado unas imágenes que las hemos organizado para proponerlas a nuestros televidentes. Lo vamos a pasar, pero vamos con esta idea, esta premisa mayor de qué es lo que usted observó y vio. Primero en Nueva York, bueno, que fue la segunda parte de viaje allá, pude apreciar que muchos ecuatorianos viajan de alguna u otra manera, llegan y comienzan a trasladar lo que hacen acá en Ecuador allá. Entonces, por ejemplo, tienen un carrito de venta de fruta picada informalmente por aquí, por allá, y tratan de hacer lo mismo que hacen acá, algo que allá no les van a permitir. Y a veces dejan ensuciando por todo lado, y eso multiplica por cientos de miles de ecuatorianos. Y muchos ahí están sin trabajo, no encuentran, no hay opciones. Muchas de estas posibilidades que han llegado ha sido porque les han engañado. Han sido engañados y han salido endeudados. Es terrible, es terrible. Claro. Veamos unas imágenes de estos videos, este video que usted nos ha facilitado. Adelante con esto, imágenes cortesías de nuestro invitado al día de hoy. A unos pocos metros de la orilla del Río Grande o Río Bravo. Y aquí hay una carretera. Estoy en el territorio de Estados Unidos, obviamente, y aquí se puede ver la maleza muy espesa de lado y lado. A 3 millas de acá se puede llegar recién al cemento. O sea, la aventura, la odisea que pasan es realmente durísima, durísima realmente. Y el calor, como pueden ver, se sofoca. Estamos más de 100 grados Fahrenheit, cerca de 40 grados centígrados al momento. Al fondo se puede apreciar el Río Bravo, Río Grande, con la frontera en México. Al frente, eso es México. Y aquí también es una zona donde los migrantes tratan de cruzarse el río con las aguas. Y aquí también hay patrullajes fronterizos por parte de los Estados Unidos. Es el famoso Río Grande o Río Bravo. Se lo conoce dependiendo desde dónde. Ahí si quieren caminar ahí también hay. Pero aquí hay en boyas también. Wow. En calle de Caliche ahí está, ahí nomás, donde caminan ahí, los dejan ahí y caminan. Es cómodo. Aquí podemos apreciar el muro, una parte de este muro en la frontera entre México y Estados Unidos. No es la frontera en sí misma, es decir, el muro no se separa, no marca las fronteras entre México y Estados Unidos, pero está en territorio estadounidense a pocos metros, kilómetros de México. Por aquí pasa la patrulla fronteriza chequeando que no haya ingresos irregulares de migrantes de diferentes partes del mundo, entre ellos muchos ecuatorianos. Aquí se puede apreciar cómo se bajan de los buses migrantes de Guatemala y luego abordan este avión que los llevará hacia Guatemala. Ahí podemos apreciar altísimos niveles de seguridad.
trasladan en estos buses, están esposados, se le dan alguna documentación, 3, 4, 5, uno por uno va viendo, abordando esta nave que los trasladará en los próximos minutos hasta Guatemala. Este es un vuelo que sale hacia Guatemala, pero desde otras partes de Estados Unidos salen promedio de 10 vuelos diarios, inclusive hasta Ecuador. Esta vez nos tocó presenciar la partida de este avión que se dirige a Guatemala. Y ese fue el fin de la odisea, de la aventura de meterse clandestinamente a los Estados Unidos de migrantes de Guatemala, que fueron atrapados por la Policía de Migración y fueron inmediatamente deportados. Lo mismo pasa con los ecuatorianos. Edwin, usted me decía que es dramático. Sí. El día que nosotros acudimos al aeropuerto, ese día deportaban a un avión a Guatemala, pero el día era martes. Pero el día jueves el avión salía rumbo a Ecuador. Y entonces es triste, ¿no? Conmovedor, porque son como delincuentes, ¿no? Con esposas en las manos, en los pies. Excepto a las mujeres que llevan niños en los brazos, no les ponen las cadenas. Y ellas pueden ir libres para poder atender a los niños. Entonces, eran guatemaltecos, pero también les ocurre a los ecuatorianos. Y lo peor de todo esto es que ellos vienen acá al país y no buscan quedarse, sino intentan nuevamente ir por cualquier vía, y una de ellas últimamente es el Darién, aunque según la Cancillería, porque tuvimos una reunión con la Cancillería antes del viaje, dice que ha disminuido el número de los ecuatorianos que pasan por el Darién, esta frontera del pantano, la selva ahí entre Colombia y Panamá, y que ahora están entrando por El Salvador. O sea, atraviesan todo ese proceso y lo hacen 3, 4, 5 veces más, pero siguen encontrándose con obstáculos como el río Bravo, como este muro que lo comenzó a construir el expresidente Donald Trump. Es muro altísimo de 6 metros y ahí están las patrullas, no llegan ahí. Y bueno, pongamos que hayan logrado entrar de manera hemos visto videos en donde de la parte alta del muro botan a un niño ecuatoriano, justo un par de niños ecuatorianos los botan como si fuera basura, y hay que sobreviva. Y después a ese niño, esa niña, no se sabe quiénes son los padres, los responsables. Qué terrible. Inclusive estuvimos en un cementerio en el cual estaba solamente sin cruces, sin el nombre de las víctimas, porque eran, sí, les enterraban, dicen, fosas comunes, y después los sacaban para que una universidad los estudie. Es eso, ¿no? ¿Verdad? Exacto, sí. Y en ese cementerio, por Farfullas, siempre en la frontera cercana a México, la mayoría de apellidos son latinos, son hispanos, pero había una esquina por ahí donde no había nada. O sea, los ponen ahí en fosas comunes, pero después permiten que una universidad saque los cuerpos o los restos para que haga estudios de ADN y tener algún nivel de registro de ADN. A ver si algún día logran. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que conmueven, ¿no? Y todos los días están saliendo fake news, hay grupos criminales que andan engañando hacia la gente, ¿no es cierto? Y se van a veces vendiendo esto y lo otro. Endeudando a la familia en el país, queda endeudada la familia, salen y cuando logran, entre comillas, llegar a México, secuestradores, criminales, trata de esclavos. Es terrible el drama. Tráfico humano le están llamando últimamente. Tráfico humano, así es. Claro. Es terrible, sí. Y claro, se llega hasta los Estados Unidos y entonces... Y esto se está dando no solo en Nueva York o por esta zona de Texas, también por Arizona, y ahí es desierto, es más dura todavía la travesía. Se está dando en otros lados como Minnesota y están acudiendo como indigentes a estar pidiendo la ayuda de las municipalidades, en este caso organizaciones. Aquí vale destacar, ya que siempre hace hincapié en la palabra de Dios y la labor de la iglesia, muchas iglesias cristianas están ayudando a las personas, porque ellos no están viendo si tiene papeles, no tiene papeles, sino están en necesidad y las iglesias están aportando y gente comprometida voluntariamente está ayudando. Pero ese rol hay que destacarlo. Pero no es que con esto están alentando que vengan, no es simplemente están
haciendo que sobrevivan. Claro. Evitando que mueran, para ser más claro. Para no estar indiferentes, ¿no? Viendo ahí cómo está la situación y ellos no hacer absolutamente nada, ¿no? Es dramático y yo quiero ponerlo a la perspectiva de un principio bíblico, Proverbios 14:12, cuando la Biblia habla de fenómenos que los podemos entender. Hay camino que al hombre le parece derecho, el sueño americano, y vamos a salir. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, lo que el licenciado Edwin Chamorro pudo ver en ese cementerio que hace un momento vimos las imágenes. Su fin es camino de muerte, y eso, cuando lograron sobrevivir el trayecto, puede morir justamente cuando cruzaron la frontera. Edwin Chamorro hace un momento en el video decía, aquí hace 40 grados y tiene que atravesarlo a pie porque no hay quien le ayude. Además, nadie le va a ayudar y además tiene que ir escondido porque si no, le atrapa la policía fronteriza y lo deportan y lo vuelven. Edwin, humanamente hablando, usted como un hombre cristiano también, ¿usted recomendaría a alguna familia que haga ese tipo de intento? De manera irregular, no. Que intente hacerlo de manera regular. Y hay posibilidades. El gobierno de Estados Unidos promueve la migración regular. Y, por ejemplo, hay una aplicación que está CBP One, que pueden averiguar, solicitar, inscribirse, registrarse y pueden intentar migrar de manera regular. No es que se inscribe y ya, no, pero es una opción. También promueve el reencuentro familiar, que alguien porque entre las familias ecuatorianas siempre hay alguien que esté allá y muchos ya están regularizados. Entonces permite ese reencuentro familiar y entonces es otra forma de hacerlo de manera regular. Entonces yo de manera irregular a nadie. A nadie. De manera regular intentarlo. Es demasiado duro lo que usted vio allá. Claro, claro. Y lo que la Cancillería ecuatoriana, por ejemplo, también estamos promoviendo una campaña bien radical de que no se migre de manera irregular, porque cada vez más las autoridades están siendo más drásticos también con las disposiciones legales. Por ejemplo, los demócratas son un poquito como más flexibles, pero ahora están viendo que no les está dando resultado. Entonces están siendo más rígidos. Claro, la política de Nueva York, que fue flexible, ahora ha tenido que cambiar sustancialmente porque realmente se volvió un mercado ciertas áreas de Nueva York. No tienen ya a dónde acogerlos. Y el candidato presidencial Donald Trump, que comenzó a construir ese muro y que quedó sin terminar, él si vuelve va a ser bastante radical con el tema migratorio. Ahora, también. La idea, como usted lo dice, Edwin, es que la migración regular no es imposible. Exacto. No es imposible. Sí. Entonces, yo sí creo que como cristianos pudiéramos decir, oiga, pregúntele a Dios si es la voluntad de su Dios, de ese Dios que le ama, que ama a su familia. Pregúntele a Dios si lo que Dios quiere es que usted, padre, o usted, madre, salgan por delante bajo una migración irregular. Creo que la respuesta del licenciado Edwin Chamorro es tajante. Y creo que Dios lo usa. No lo haga, porque a lo mejor usted no llega. Yo vi una estadística. Solo 2 de cada 10 ecuatorianos logran pasar la frontera. Y de esos 2, el 80% los regresan. Es decir, es estadísticamente un suicidio gastar tanto dinero, pagar a coyoteros, pagar a la migración irregular, es un verdadero suicidio. No lo haga. Busque lo que el licenciado Chamorro nos ha explicado. Busque la vía regular. Si Dios quiere, se abren puertas y se da. Y se va a dar. Dios tiene todo el poder para hacerlo. No tenemos por qué dudar de que cuando esa buena voluntad, esa voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta, quiere que usted se traslade por una buena razón y quiere darle una puerta para que usted pueda lograr otra perspectiva, Dios va a abrir esas puertas, aunque parezca imposible y difícil. Creo que nuestras vidas son la prueba de ello, ¿no? Hay cosas que parecían imposibles. Alguna de esas en su vida, Edwin, que usted haya dicho, caracho, qué difícil. No creo que se pueda. Y resultó que sí se pudo. Por ejemplo, este viaje a los Estados Unidos mismo. Yo hace 5 años
solicité visa y me negaron. Entonces no era el tiempo de Dios. Pasaron 4 o 5 años, me metí a estos cursos de capacitación, hice mi propuesta y de pronto me invitaron y visité de manera pagada. Más claro que esa, la presencia de Dios no puedo verla. Cuando yo quise, o sea, en mi tiempo no se dio, pero fue el tiempo de Dios y fui invitado. No es que Dios no tenía deseo de que usted vaya a Estados Unidos. Lo que Dios tenía era un tiempo perfecto. No quería que usted saque de su bolsillo el viaje, en definitiva, por ponerlo así, ¿no? Había un propósito que solo Dios lo sabía, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un patrullaje en el Río Grande. Para los Estados Unidos le llaman Río Grande, mientras que los mexicanos Río Bravo, porque dicen que tienen una profundidad en algunas partes de 25 o 30 metros y ahí tratan de pasarse en la noche o en la madrugada en este río que tiene más de 100 metros de ancho en algunas zonas y ahí llegan al otro lado, a la frontera, y es como una selva, ahí hay serpientes. Esto es en la zona de Texas. Pero en Arizona, donde no fuimos, eso ya es desierto. Estoy enfocando ahí porque ese es el famoso Río Bravo, que yo lo conocía solo en películas. Y me llamaba la atención, pero tuve la oportunidad de estar en esa lancha, también por invitación de la patrulla fronteriza, estuvimos ahí. Y nos adentrábamos y encontrábamos evidencias. Y a mí me conmovió cuando encontramos una mochila era de un niño, de niña, porque hasta el color era botada ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué habrá ocurrido ahí? Debe haber una o varias historias. Y encontramos otras evidencias, pero eso de la mochila, y por ahí encontraron los colegas de la televisión, creo que de Teleamazonas, encontraron un zapato de niño o de niña. Entonces, ¿qué implicó eso ahí? Esas muestras que se encontraban, ¿no? Esas prendas que se encontraban. Nadie que está en buen estado de salud deja su zapato. Claro. Tan sencillo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí? Entonces, sí me conmovía. Yo en algún momento guardé silencio y oré y pedí a Dios por esas vidas, esas familias de las personas que pudieron haber estado ahí. Edwin, usted que estuvo presente cuando nuestro invitado anterior, el economista Esteban Melo, daba una panorámica de la economía del país, la cual usted la conoce porque su profesión, obviamente usted es un comunicador de todos los días también. Frente a una panorámica como esas, frente a una perspectiva como esas, ¿qué decirle a los ecuatorianos que dicen aquí no va más, no encuentro trabajo, no hay trabajo, no hay perspectiva? ¿Qué decirle con ese acervo de hombre de fe, conocedor de la materia? Yo diría, en primer lugar, no dejarse embaucar por falsas noticias y buscar de Dios y se encuentran posibilidades. Algunos, por ejemplo, no trabajan aquí en cosas que no les gusta, pero van hacia los Estados Unidos y ahí sí, o a otro país, y ahí sí hacen lo que no hacen acá. Y aquí hay posibilidades en algunos aspectos de trabajar. A veces comienza de a poco en algo que intenten que se abran las puertas acá y busquen la posibilidad de trabajar. Y cualquier trabajo es digno, cualquier trabajo es digno. Así es. Y si se lo hace con honestidad, se puede alcanzar opciones. Muchas personas se van teniendo acá su vivienda, teniendo acá buenas cosas, pero se quieren ir porque dicen que mi vecino, mi pariente se fue, ahora tiene 2 casas, tiene 3 terrenos, tampoco ambicionar tanto. O sea, eso también he visto que ocurre. A algunos les va bien, a otros no les va bien. Entonces yo diría, buscar la dirección de Dios acá. Si es que Dios no me quiere tener aquí, probablemente me va a llevar a otro lado. Y como usted dice, en el tiempo de Dios, que es importante. Claro. Puede ser que sí, me va a llevar a otro lado, pero en su momento, en su oportunidad, Dios va a poner todas las condiciones. ¿Qué testimonio tan lindo el suyo? Le negaron la visa cuando usted quiso viajar. Y después le invitaron y le llevaron con los gastos pagados a que conozca realidades, a que pueda desarrollar un proyecto profesional. Que a propósito del proyecto y el proyecto que lo presentó, la migración regular, ¿cómo, cuándo, dónde va a ser esto expuesto? Sí, lo mío fue una propuesta de un reportaje de radio
el tiempo puede ser 15 o más minutos, pero ya estando ahí no podía yo dejar de filmar y por eso comencé a narrar, a describir. También voy a hacer un reportaje de televisión no tan largo como el de radio, algo más pequeño, utilizando esas imágenes, muchas de ellas que tengo, también para difundirlo por los canales virtuales de la estación, de la emisora, y probablemente, como ahora está muy en boga, especialmente para los jóvenes, la red social TikTok. Entonces, probablemente haga una serie de TikTok con estos temas en los cuales explique lo del muro, quizá esta aplicación CBP One, explique, por ejemplo, solo del cementerio aquel, escribir un poquito historias cortas. Entonces, yo haría de eso, pero enfocándome en la migración regular, porque hay otros colegas como alguien de Loja, él se enfocaba en la migración, pero de las comunidades indígenas de Loja. Otras personas en cuanto a la situación de los niños, de las mujeres. O sea, cada uno tenía su proyecto, su propuesta para desarrollar con un diferente formato en el medio en el que desarrolla, ¿no? Interesantísima experiencia, Edwin. Y queridos televidentes, a ver, ahí tenemos una imagen interesante. Esa es la campaña que está promoviendo la Cancillería ecuatoriana. Esa es una foto de una campaña que seguro ya está saliendo. Si no está saliendo, lo harán en los próximos días. Muy importante, muy importante. Y creo que es un deber y una obligación social que al menos hoy aquí hemos tratado de cumplirlo con el apoyo y la guía. Ahora tiene esto varias aristas que no se acaban nunca, ¿no? Para analizar. Quiero pedir a producción que por favor volvamos con Proverbios capítulo 14, versículo 12 de la Biblia, cuando Dios hablando dice: hay camino que al hombre le parece derecho, el sueño americano, el coyote que te vende el falso sueño, el oportunista que te engaña. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No lo haga. Y no solamente muerte física, también está hablando de una muerte familiar. Niños que quedan acá sin padres, padres que quedan sin hijos. El otro día le escuchaba a Lourdes Tibán, la dirigente indígena, que decía: no, si en la provincia de Cotopaxi ya hay pueblos como fantasmas, solamente hay viejos y viejas, todos se han ido. Y esas personas, esos ancianos, ¿en qué condición quedan? ¿Qué? ¿Mandándoles plata van a suplir la falta de alguien que les diga te quiero? ¿Te voy a cuidar cuando estés enfermo? No, amigos, no. Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos fe. No es fácil tener fe cuando las cosas son duras, es cierto, pero esa es la prueba de la fe. Y la Biblia dice que nuestra fe tendrá grande galardón, grande premio. No se dejen engañar, no rompan las familias. El sueño puede ser una pesadilla y de hecho lo es, lo es. Nos quedan unos segundos y quiero dejar que Edwin, en esos segundos que nos quedan de programa, por favor, usted haga una exhortación a la gente que nos sintoniza. Antes que nada, la gratitud a usted, doctor, es un honor al canal. Y sí, si busca migrar, inténtelo hacer de manera regular, pero también busque oportunidades acá en nuestro país, que las haya a la vuelta de la esquina. No nos avergoncemos de un trabajo digno, honesto, que podamos hacerlo. Emprenda, busque oportunidades, no se deje, digamos, impactar, impresionar por las noticias negativas, fake news, falsas que están saliendo todos los días, sino acérquese a la verdad. La promesa bíblica está allí. Yo soy el Dios que te ama, yo soy el Dios que siempre te cuidaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con eso cerramos este programa. Hasta su próxima entrega.